Y justamente por falta de tiempo no tocamos mucho la última parte sobre el rey Joacim, el hijo, el primer hijo de Josías, que fue nombrado por Necao, el rey de Egipto. Vamos a volver al capítulo 23, la última parte. Vamos a recordar. Entonces el rey, solamente quedan 3 reyes más para Judá. 3 reyes últimos. Después, nunca más Israel iba a tener un rey de la descendencia de David. Joacim, después de él vino Joaquín, su hijo, y finalmente Sedequías, que era su hermano. Dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, bastante tiempo. El nombre con estos 11 años, más los 11 años que va a reinar Sedequías, son unos 22 años que le quedan a la tribu de Judá, antes de que venga la invasión total. El nombre de su madre fue Zebudá, hija de Pedaías de Rumá. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y aquí vamos a ver, yo quería saber exactamente qué fue lo malo que hizo tan grave. Y hay una cosa terrible, que él persiguió, azotó y también asesinó a algunos profetas del Todopoderoso en esos 11 años. Fíjense lo terrible que fue. En el tercer y cuarto año de su reinado termina el gobierno de Necao, el rey de Egipto, y empieza a gobernar Babilonia sobre la región. Y Babilonia viene y le impone, ¿no?, impuestos para que pueda solventar, para que pueda mantenerse en el poder. Bueno, ahora vamos al capítulo 24. Entonces, en su tiempo, era en el cuarto 4 antes del Mesías, y él, ahí está, 562, donde murió. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén, y por su monumental actividad constructora en Babilonia. Hizo varios edificios, templos. Es uno de los reyes más famosos en la historia, no solamente en la Biblia, sino en la historia. Una de las cosas que siempre yo le digo a los mormones, la diferencia entre la Biblia que nosotros usamos y la Biblia mormón es que nuestra Biblia está respaldada por la historia, pero la Biblia mormón no tiene ningún respaldo histórico. Ninguno de los acontecimientos, dichos, lugares que aparece ahí existe en la historia. No hay. Bueno, después, primera invasión a Judá, años 605-604, Daniel y sus amigos son llevados en cautividad. En el año 605 entonces fue la primera invasión que se hace a Jerusalén, cuando eso estaba reinando el rey Joacim, y en ese tiempo fue llevado Daniel y sus amigos a la tierra de Babilonia. Dice Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, dice, la rodeó. Y el Eterno entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eso hizo Nabucodonosor. Año 605, la primera invasión. Rey Joacim. Y dijo el rey a Aspenaz, esto ya es en Babilonia, cuando fueron llevados los cautivos, entre ellos estaban Daniel y sus amigos. Jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se le enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Bueno, hasta aquí para entender entonces qué ocurrió en esa primera invasión. Fue en el momento en que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia y fueron elegidos para ser sabios del rey. Bueno, entendimos entonces esto. Esto es importante porque de esa manera conocemos la historia. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, que en el año 605, la primera invasión, estaba como rey Joacim, era su cuarto reinado, y los primeros que fueron llevados fueron Daniel y sus amigos. A partir de ese momento, nosotros sabemos que Daniel le iba a estar dirigiendo al rey Nabucodonosor, y muchas de las cosas de muchos de los momentos de que no se hacía contra Jerusalén era precisamente por la dirección de Daniel desde ahí. Entonces, como el Todopoderoso estaba preparando ya personas con capacidad para guiar a Nabucodonosor. Entonces podemos ver que todo lo que está ocurriendo acá era obra del Todopoderoso, a pesar de todo. Se preparaba ya una persona que iba a dirigir a ellos. Bueno, volvamos a Reyes. Vamos a Reyes. Bueno, está en el versículo 1. Pero el Eterno envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra del Eterno que había hablado por sus siervos los profetas. Esto ya cuando empezó a haber la revuelta, había una cosa interesante. Siempre el Todopoderoso le estaba avisando a los reyes a través de los profetas que cambien su estilo de vida, que cambien su corazón. Y ahí dice que esto fue advertido, dice, conforme a la palabra del Eterno que había hablado por sus siervos los profetas. Y uno de esos profetas era el profeta Jeremías, uno de los que más habló y fue los últimos profetas de esa temporada. Vamos a la nota 2. Profeta Jeremías. Vamos a ver un poco quién era el profeta Jeremías. Lugar de nacimiento, Anatop, Judea, 650 ante el Mesías. Dapnea, Egipto, fue donde murió, en el año 585. Fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías. ¿Se acuerdan de ese Hilcías? Era uno de los que encontró el libro de la Torá, el rollo de la Torá, cuando se estaba reparando el templo, ¿no? Ese era uno de los sacerdotes. Jeremías vivió entre el año 650 y 586 ante el Mesías, en Judá, Jerusalén, Babilonia y Egipto. Fue coetáneo de Ezequiel y anterior a Daniel. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 25, fue su comienzo de empezar a compartir el mensaje. Pero ya nosotros vimos la pasada que ya en tiempos del rey Josías, él ya estaba ya dirigiendo y profetizando también en ese momento. Este mensaje, Jeremías 25:1, este mensaje del Eterno para todo el pueblo de Judá, le vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joacim, justo en el tiempo en que iba a venir la invasión. Un tiempo antes nomás. Hoy cota mañana la invasión, antes pega, oye, mi sueco era Jeremías, o avisar sueco. Quiere decir que el Todopoderoso le estaba dando oportunidad. Vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joacim sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó ahí lo dice todo, comenzó a reinar. Jeremías, el profeta, le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías. Esto es muy importante para saber que Jeremías ya estaba reinando, profetizando desde el tiempo del rey Josías. 23 años que ya le está dando la palabra a ellos. Nosotros hace 5 o 6 años recién estamos escuchando, ¿no? Imagínense. Jeremías 23 años le está compartiendo la misma cosa.
el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Hasta ahora el Eterno me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Eso es muy importante del que predica la palabra. Igual tiene que predicar, aunque la gente no quiere escuchar, igual tiene que predicar. Aunque la gente va a vivir su vida tranquilamente, hacer las cosas como le va, así, pero igual hay que decir la palabra, no hay que callarse. No han querido escuchar, dice. Una y otra vez el Eterno les, a versículo 4, ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Eterno les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué estaba ocurriendo? Ellos adoraban otros ídolos, seguían otras tradiciones, rendían homenaje a otras deidades. Terrible era su vida, ¿no? Corruptos. Ay, la penda pejeyayo, la pende estilo de vida. Pe, oikota pende y a la Torah, pero la uta pende ahí la maldición. Va a venir sobre ustedes la maldición que está escrito en la Torah. Pero ustedes, versículo 7, no querían escucharme, dice el Eterno. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora, versículo 8, el Eterno de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Esa es la Biblia. Ya que pena pese en Dusei, umi pagano, umia shaipuruta, umia está la gente por ombo ejanwa pm. Muchas veces, cuando una persona no quiere aprender de Dios, de Elohim, tiene que aprender del mundo. El mundo te tiene que enseñar. Muchas veces Dios permite la dificultad, la situación difícil, para que podamos aprender a darnos cuenta que estamos viviendo en contra del Todopoderoso. Pega la ñan de problema muchas veces. La ñan me ahí en cuenta, no nos damos cuenta. O sea, Nabucodonosor es nombrado entonces representante del Todopoderoso. La pregunta que nos hacemos: ¿Nabucodonosor a quién le adoraba? A su ídolo, a su dios se llama Marduk, que es una representación antigua de Nimrod. Él no adoraba al Eterno. Pero acá está diciendo que el Padre ya le eligió a él como su representante. Entonces podemos ver que en la antigüedad también muchos líderes fueron usados por el Todopoderoso, aunque ellos no sabían. Puede ser también que en este tiempo mucha gente que nosotros consideramos mala, perversa, la verdad el Padre le está usando para sus fines. El propio Hasatán, el propio diablo, es un instrumento que el Todopoderoso usa. Él no es un enemigo. Él es un instrumento que el Todopoderoso usa con sus propósitos. ¿Cuándo es que puede afectarme la obra del Todopoderoso en mi vida? Cuando yo soy rebelde con la Torah, con mi Dios. Ahí es que, Satanás entra en acción. O tocan de coanga. En Bohemia se tocan esa la yecoana. Y ahí él la zarandea a la persona. Nos estamos dando cuenta. Dice: los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Imagínense el profeta de Dios hablando de que Dios le puso a Nabucodonosor como representante y a ustedes los va a destruir. Ese va el profeta, en vez de hablarnos bien, nos habla mal. Nos dice que vamos a destruirnos. Y después, ¿qué más dice? Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres.
No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras del molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Versículo 11. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Recuerden, esto está anunciando Jeremías antes de la primera invasión. Recién Nabucodonosor está entrando al poder. Recién Nabucodonosor va a tener una incursión en esa región. Todavía entonces ellos tenían chance de arrepentirse. Y hubo 3 invasiones. Fíjense cómo el Todopoderoso le daba hasta la última chance. Apeape tiempo vela y rebelde ve. Vamos a ver qué hicieron. En este tiempo Joacim era la reina. Continuemos. Versículo 3. Versículo 3, Segunda de Reyes 24. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Eterno, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Ahora, la pregunta es, Manasés cometió muchos pecados, pero el Padre le perdonó, él se arrepintió, él fue una esperanza para su nieto Josías. Pero aquí se recuerda otra vez del pecado de Manasés, porque precisamente se puede decir, bisnieto, ¿no? O tataranieto, este es su bisnieto, va a cometer el mismo pecado que había hecho Manasés. Va a empezar a perseguir a los profetas hasta el grado de asesinarlos. Entonces, ese es el pecado. Hacer las cosas malas que tu antepasado han hecho. Si tu antepasado se arrepintió y se humilló, entonces eso es lo que vos tenés que seguir. Pero Joacim va a seguir precisamente las prácticas malas de Manasés. Increíble, ¿no? Increíble. Vamos a la nota 3. Segunda de Reyes 21, 16, ¿no? Habla de Manasés. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducir a hacer lo malo a los ojos del Eterno. Lo mismo hacía Joacim. Joacim, a través de los sacerdotes, inducía para que el pueblo confíe en otras deidades, hasta en Baal. Los sacerdotes, por un lado, servían al Todopoderoso, pero por otro lado, había algunos sacerdotes que tenían ídolos y tenían culto aparte, reuniones aparte. Entonces, cuando algunos profetas descubrían esto, eran perseguidos. Era terrible. Versículo 4. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Acá en versículo 4 ya estamos hablando de Joacim. Dice que él también derramó sangre inocente en Jerusalén. Derramó, pues, llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Eterno, por tanto, no quiso perdonar. Porque ya había un antecedente, ya había un acontecimiento y hubo también un arrepentimiento. Pero por lo visto ellos no entendían. Nota 4. Jeremías 26, nueva traducción viviente. Crimen de Joacim. Vamos a ver cuáles fueron sus crímenes. Esto fue dicho por el profeta Jeremías. Ahora entienden por qué no le quería Joacim a Jeremías, ¿no? En ese tiempo, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, también profetizaba en el nombre del Eterno y predijo el mismo terrible desastre contra la ciudad y la nación, igual que Jeremías. Así está hablando. Cuando el rey Joacim juntó con los oficiales, a esta parte ellos le están recordando a Jeremías por qué este profeta llamado Urías, ¿no?, había sido asesinado. Le están haciendo entender. Mira que el rey Joacim ya le mató a un profeta por decir la misma cosa que vos decías. Versículo 21, ¿no? Jeremías 26, 21. Cuando el rey Joacim
junto con los oficiales militares y los demás funcionarios, escucharon lo que dijo, el rey envió a alguien para matarlo. Sin embargo, Urías se enteró del plan y escapó a Egipto atemorizado. Entonces el rey Joacim envió a Elnatán, hijo de Abor, a Egipto, junto con algunos otros hombres para que capturaran a Urías. Lo tomaron, verso 23, prisionero, y lo trajeron de regreso al rey Joacim. Así que el rey mató a Urías a espada y mandó que lo enterraran en una fosa común. ¿Quién hizo eso? El rey Joacim. O cañija eso y o perseguicaso ojo pejope topase a pehuerú. Y le trajo y ahí delante le mató y le enterraron como un perro. Y eso es algo interesante porque precisamente Jeremías profetiza que de la misma manera Joacim va a morir como un perro. Nadie te va a llorar, le dice. Entonces, ¿fue terrible este rey o no? Fue terrible. Es el antepenúltimo rey de Judá. Jeremías 36, versículo 20. Joacim quema el rollo. Una parte interesante, Jeremías le escribe le manda un rollo donde dice todas las cosas que va a ocurrir. Le dice inclusive lo que le va a pasar a él. Para advertirle, dale por favor esta escritura para advertirle, pero sus sacerdotes, o sea, sus funcionarios, cuando leyeron esta carta, dice que se conmovieron. Si ustedes leen todo el capítulo 36, se conmovieron, dice, ellos se asustaron y nosotros vamos a leerle esto a nuestro rey. Ellos pensando que el rey iba a recapacitar, se fueron y le mostraron. El rey ni ahí no quiso entender esta escritura. La escritura era basada en profecías que ya estaban en la Torah. Recuerden que cuando un profeta hablaba, no hablaba simplemente por hablar, hablaba cosas que la Torah decía que iban a ocurrir. Pero ellos lo aclaraban a esa persona con respecto a su situación. A vos te va a pasar, pero esto está en la Torah. ¿Pero qué hizo ese rey? Vamos a ver qué hizo. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Yehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Yehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Empezó a leer todas las cosas que le va a pasar al rey Joacim y a su pueblo si no cambian su actitud. ¿Y qué hizo el rey? Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, o sea, no quiso que lea más, 3 líneas, arregló, estaba leyendo. Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Es cuando vos le decís, pero aquí dice la escritura, acá en la palabra está escrito, y esa persona no quiere saber nada. ¿Se acuerdan quién había hecho también algo semejante? Manasés, ¿no? Ha matado a profetas, matado a gente y quemaba libros escritos, aunque él fue más peor porque quemó la Torá. ¿Me entienden? Entonces, hoy en día tal vez nosotros no vamos a quemar esto, pero cuando vos ignorás, cuando alguien te está leyendo y vos ignorás o te parece que no significa nada, es lo mismo que está tirando en el brasero, igualito. Hay muchas personas que le mostrás, pero acá dice, algunos captan y te quieren hacer entender, acá dice que de esa manera no hay que vivir, de esa manera no hay que andar.
No, es Mombo grosero. Terrible, terrible. Imagínense lo que el Todopoderoso estará pensando. Ay, este es mi pueblo. Naipon Javei. Continuemos. Continuemos. Versículo 5. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo. Y ya estamos viendo todo lo que hizo, ¿no? Por eso es importante ir a otros libros, ¿no? Para poder saber todo lo que hizo. Porque, a ver, y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Ahora, acá durmió nomás, pero no, pasó algo, pasó algo. Cuenta la historia, algunos textos de la Biblia también, que hubo la segunda invasión. Pero antes de que venga el ejército de Nabucodonosor, llegaron unos vándalos o unos bárbaros enviados por Nabucodonosor y saquearon la ciudad y mataron al rey. Así cuentan, ¿no? Unos vándalos. Y en ese momento, cuando muere el rey, asume el trono Joaquín. Pero 3 meses nada más. Y después de los 3 meses, sí, ya vino nuevamente Nabucodonosor y nuevamente llevó a mucha gente en cautividad. Segunda invasión. Jeremías 22:18, relativo a la muerte de Joacim. Fíjense lo que decía. Jeremías decía esto antes que le pase a Joacim. No es que después de que murió escribió. Antes él estaba profetizando. Por tanto, esto dice el Eterno acerca de Joacim, hijo del rey Josías. El pueblo no llorará por él, lamentándose entre sí. Ay, mi hermano, ay, mi hermana. Sus súbditos no llorarán por él, lamentando. Ay, nuestro amo ha muerto. Ay, su esplendor se ha ido. Será enterrado como un burro muerto. Así dice, ¿no? Arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de las puertas. Va a recorrer su cuerpo. Imagínense, el rey de Judá, el hijo de Josías, uno de los grandes reyes, nadie va a lamentar. Porque este rey, una de las cosas que hizo fue que torturó al pueblo con impuestos para que él viva feliz. O sea, el rey Necao le pidió impuestos y él pedía más porque él quería más. Yo soy rey, yo tengo que vivir como rey. Entonces él, aparte que tenía que pagar a Necao, él también quería vivir como rey. Entonces le cobraba triple al pueblo. Y después vino Nabucodonosor y otra vez él empezó a cobrar impuestos, pero exagerados. ¿Por qué? Porque él quería vivir ricamente, mientras su pueblo sufría. Cuando alguien hablaba en su contra, lo mandaba a matar, lo hacía buscar hasta Egipto, no le importaba nada. Qué terrible. Entonces Jeremías profetizó en su contra. Muchas veces Jeremías le quiso decir lo que le iba a ocurrir. Esta carta, esto era una carta que le envió. Al principio él no quiso leer. Hubo una oportunidad donde Jeremías se tuvo que ir personalmente a decirle y fue arrestado por eso. Arréstenlo, y fue latigado. Porque Jeremías, tengo que avisarle lo que le va a pasar, no nos inducéis. Esto ya es en la segunda invasión. Ya vimos la primera invasión, ¿no? Cuando fue llevado Daniel y su amigo. Esta es la segunda invasión. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esto resumiendo la batalla que hubo entre Faraón Necao y Nabucodonosor. Vamos a la nota 7. Esto ya tocamos la pasada. Jeremías 46, 1 al 4. Palabra del Eterno que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que aquí nuevamente está retrocediendo al año 4, ¿no?
El año cuarto fue cuando hubo la primera invasión. Solamente para explicarnos acerca de esta batalla que hubo entre Necao y el rey de Babilonia. Ahí fue cuando el rey de Babilonia empezó a tomar poder sobre el territorio. Dice, uncid caballos, preparad escudo, versículo 3, y paves, y venid a la guerra, uncid caballo y subid vosotros los jinetes, y poneos con yelmo, limpiad las lanzas y vestidos de coraza. Va a haber una batalla impresionante, una batalla que está en los datos históricos, la batalla de Carquemis, Babilonia contra Egipto. Fue la batalla que marcó el fin definitivo del imperio asirio y también del dominio egipcio sobre esa región. Bueno, continuamos, ¿no? Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. A ver si no alcanza todo el tiempo. Si no alcanza. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Versículo 8, ¿no? Segunda de Reyes 24, 8. Y reinó en Jerusalén 3 meses. Solo 3 meses reinó. El nombre de su madre fue Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén. ¿Y qué dice acá nuevamente? En 3 meses nada más, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Estaba tratando de averiguar en 3 meses qué es lo que pudo haber hecho tan de malo. ¿Saben qué fue lo malo que hizo? Que el objetivo de un rey en ese tiempo era sujetarse y someterse a Nabucodonosor. Porque habíamos leído que Jeremías decía que Nabucodonosor ahora es mi representante. ¿Cuál fue el problema del rey Joacim? Que él se rebeló contra Nabucodonosor. Se quiso hacer una revuelta, no le empezó a pagar más los impuestos. Entonces Nabucodonosor vino encima de él. Y ahora su hijo en 3 meses continuó con lo mismo. Porque cuentan la historia que él se enojó con Nabucodonosor. Se picó a cota servir rey o yucaco ese tuabe. La servimos ahí. Y bueno, entonces ahí sí, primero fueron bandas armadas, ahora Nabucodonosor mismo fue y le trajo ahí prisionero. Hasta comita y bambo en mapa lo mandaba coabe. Voy a enseñarle a este chico quién es el que manda. Terrible, ¿no? Terrible. Para que podamos entender que a pesar de que duele, ¿no? Le mataron a tu papá, le llevaron como perro, le enterraron como burro, le tiraron afuera de la ciudad, pero él no podía captar que porque él no obedecía a la voz de Jeremías. No fue algo que no se merecía, pero muchas veces la persona como eso no puede captar. Y en vez de entender que eso fue juicio del Padre, se rebela contra Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Eso es lo que ocurre. Pero interesante que este rey es una semilla de esperanza. Parece que no hay solución, ¿no? Pero este rey es la semilla de esperanza del linaje de David. ¿Y cómo tuvo que aprender? Con 35 años de prisión. 35 años va a estar preso. Estoy hablando ya, estoy spoileando. Pero ahora él hizo lo malo porque no podía quitar ese corazón negro que le transmitió su padre, a pesar de que era jovencito. Vamos a la nota 8. Nota 8. Joaquín. Vamos a ver quién es Joaquín. En hebreo, Joaquín. También conocido como Jeconías. Fue el penúltimo rey de Judá. Yo puedo decir penúltimo en ocupar el cargo, pero fue el último porque después el otro murió preso, aunque no murió, también fue en Babilonia, pero más tarde murió y al final la descendencia de David viene de este rey. La descendencia real de David va a venir de Jeconías. Así es. Y también el pueblo de Babilonia, el pueblo de Judá que estaba en Babilonia, le consideraba rey a él. Por más que Sedequías, su tío, quedó como rey en Judá, el pueblo que fue llevado cautivo le consideraba a él como su rey en Babilonia. Fue algo increíble. Dice,
También conocido como Jeconías, fue el penúltimo rey de Judá, gobernó en el periodo del 598 a 597. Un año, 3 meses, 3 meses no, aproximadamente. Era hijo y sucesor de Joacim. Duró tan solo 3 meses en el trono antes de entregarse al rey babilonio Nabucodonosor. Él mismo se entregó. Esta fue la parte donde él empezó a entender. Recuerden, Nabucodonosor hizo otra vez la segunda invasión y para salvar a la ciudad, para salvar al país, él decidió entregarse. Porque de lo contrario Nabucodonosor iba a destruir todo el país. Pero él decidió entregarse. Cuenta, otra vez le doy datos históricos. Los datos históricos cuando yo doy, no puedo dar tanta información, pero salen de los comentarios de historiadores judíos como Josefo y otros conocidos. Uno de los comentarios dice que este cambio en Joaquín para entregarse, para no pelear contra Nabucodonosor, venía desde Daniel, desde Babilonia. Eran informaciones que Daniel le decía. Daniel ya le informaba ya. Porque en aquel tiempo él no quería escucharle todavía a Jeremías, porque le consideraba a Jeremías un traidor. Pero Daniel era un pariente y Daniel estaba en una posición alta en Babilonia. Entonces, rey, por favor, no pelees contra Nabucodonosor, entrégate para salvar la ciudad del país. Y eso hizo él, se entregó. Y por entregarse el rey le consideró y le llevó preso. Le trató bien porque le llevó preso, no le mató. Y le tuvo allá mucho tiempo. Saqueó Jerusalén y deportó a miles de notables a Babilonia, incluyendo al propio rey y al profeta Ezequiel. En este momento, el profeta Ezequiel también es llevado cautivo. Y va a ser de gran importancia porque a él se le va a revelar muchas cosas allá en Babilonia. Ya las revelaciones de Ezequiel van a tener connotaciones proféticas para el milenio, imagínense. Acá él, pobrecito, es llevado cautivo, prisionero, pero no sabe que en el exterior, en el exilio, él va a ver la esperanza para el reino que va a restaurar el Mesías. ¿Qué cosa le esperaba a Ezequiel en Babilonia? Es como nosotros aquí en el exilio, el Padre nos está revelando muchísimas cosas. Hay muchos judíos en Judá, en Jerusalén, Israel, que muchas cosas no entienden. Increíblemente, en la parábola de los higos que vamos a ver acá, los higos malos se quedan en Judá y los higos buenos se van a Babilonia. ¿Qué les parece? Y de esos higos buenos va a salir la esperanza para el futuro de Jerusalén. ¿Y qué pasó con los higos malos que se quedaron en Judá? Tragedia cayó sobre ellos. Estamos en el periodo de la segunda invasión. ¿Quién es llevado en esa segunda invasión? El rey Joaquín con todos sus nobles y Ezequiel, el profeta Ezequiel. Están aprendiendo. La primera deportación fue llevado los amigos de Daniel, ¿no? Segunda deportación es llevado el rey Joaquín y Ezequiel. Las pérdidas materiales fueron enormes y el pueblo judío quedó dividido entre los deportados y los que permanecieron en Judá. ¿Por qué? Porque los que estaban en Judá ya no le reconocieron a Joaquín como rey. Le reconocieron a Ezequías, el tío de Joaquín, que Nabucodonosor lo había puesto como rey. Pero los que estaban en Babilonia le reconocían solamente como rey a Joaquín. Entonces hubo ya como dos reinos. Un reino en el exilio y otro reino en la tierra. Pero acuérdense una cosa. ¿El reino legítimo cuál era? ¿El que estaba en la tierra o el que estaba en el exilio? En el exilio. Esa es una sombra profética de Yeshua. ¿Sí o no? Yeshua está ahora en el exilio con nosotros. Quiere decir que Él es nuestro rey legítimo y nosotros somos parte de un reino legítimo. Porque Él es el rey escogido por el Todopoderoso. El que tiene el linaje real de David, la promesa de David. Amén. Y los que están en Judá, lastimosamente, son ilegítimos. Digo lastimosamente porque por causa de la desobediencia,
la incredulidad. Y en ese momento ellos estaban todavía con el profeta Jeremías, hablándole, anunciándole. Su esperanza estaba en que ellos puedan tener la fe en la Torá, en la palabra, para que pueda haber la restauración. En el año, parece que Ezequiel y otros muchos siguieron reconociendo a Joaquín como rey a pesar del cautiverio. En el año 562, ante el Mesías, Joaquín fue liberado por el sucesor de Nabucodonosor, Evil Merodach, 35 años después. Segunda de Crónicas, capítulo 39, versículo 9, nueva traducción viviente. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Eterno. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión también se llevaron muchos tesoros del templo del Eterno. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín, para que fuese el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. ¿Quién es ahora el rey? Sedequías. ¿Quién es Sedequías? El hermano de Joacim. O sea, es el hijo de el rey Josías, ¿no? Es hijo del rey Josías. Hijo del rey Josías. ¿Entienden, no? Entonces él es el tío de Joaquín. Tío de Joaquín. Joacim era un rey legítimo. Joacim era el mayor de los hijos de Josías. El pueblo le puso a Joacás. ¿Se acuerdan? El pueblo fue quien le eligió a Joacás. Pero Joacim era legítimo, a pesar de lo maldito que era. Después, Necao viene y le lleva a Joacás y le pone a Joacim como rey legítimo. Entonces, para saber quién sería linaje real legítimo, tiene que ser descendiente de Joacim. ¿Y quién era hijo de Joacim? Joaquín. Pero Nabucodonosor trata de romper ese linaje y le pone a Sedequías como rey, su hermano. ¿Pero qué va a pasar? Este rey, todos sus hijos van a morir. Y él también. Bueno, continuemos. Raro esta cosa de los reyes, ¿no? Es importante que conozcamos los textos de la Biblia y entendamos qué dice la Escritura. Versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Segunda invasión. Vamos a la nota 10. Segunda invasión de Babilonia. Segunda invasión 597 antes del Mesías. Segunda de Reyes, capítulo 24, 9 al 12. Joaquín, rey de Jerusalén, cuando apenas tenía 3 meses y 10 días de reinado, vino el rey de Babilonia. 597. La otra invasión fue en el año 605, ¿no? Entonces no habían pasado ni 10 años. Ni 10 años no habían pasado. Bueno. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, versículo 11, Reyes 24, 11. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó en el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, lo que era 8º año. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa del Eterno y los tesoros de la casa real. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Eterno, como el Eterno había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ahora japaiteo mi entiende mía y hay algo. ¿Por qué un rey hacía eso? Porque a los ignorantes es más fácil manejarle. Porque los ignorantes creen todo lo que le decís. Vamos a llevarlo a todos los entendidos y a ellos le vamos a usar de otra forma. Así ocurrió. Así sucede. Así ocurre también. Por eso los gobiernos no quieren gente capacitada. Los líderes religiosos tampoco quieren gente instruida. Porque si vos instruís demasiado a la gente, o utan de ari, entonces mejor en Botagüí, no, al pueblo tienen que decirle nomás así no tienen que darle toda la información. Lastimosamente así se manejaba en aquel tiempo. Y ahora también, ¿no?
Y llevó en cautiverio, ya leímos 14, ¿no? 15. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Vamos a la nota 15. Jeremías 22. Vivo yo, dice el Eterno, que si Conías, ese es Joaquín, ¿no?, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo. Fíjense que Jeremías, aparte de haber profetizado, él en este capítulo 22, si ustedes leen todo, le doy de tarea, lean todo el capítulo 22, Jeremías profetiza sobre Joacás, profetiza sobre Joacín y profetiza sobre Joaquín, antes que vengan sobre ellos Nabucodonosor. O sea que ellos ya estaban avisados de lo que le iba a pasar, pero no penáis. Miren lo que dice acá, Jeremías 22, 24. Vivo yo, dice el Eterno, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre. Mira, sí le estaba diciendo, a ti y a tu madre. Años antes, esto fue aproximadamente en el año 605. Y la cautividad de Joaquín fue en el año 597, ¿no? Como 7, 8 años después, ya se le había avisado. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre, versículo 26, que te dio a luz a la tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Ahí vas a vivir, en tierra extraña. Bueno, Ezequiel 17, 12. Esto es una profecía ya de Ezequiel también que se le reveló. Diles a esos rebeldes de Israel, ¿no entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes a Babilonia. Esta es una profecía que ustedes pueden leer todo el capítulo 17, donde habla de un cedro, de una vid, de un águila que viene volando. No se entiende nada. Yo durante muchos años quería entender de qué se trataba. Nunca podía captar. Pero hoy me di cuenta, estudiando, que estaba hablando, había sido del rey Joaquín y del rey Sedequías. Decía que el rey Joaquín va a ser como una vid que va a ser llevada lejos y va a empezar a enraizar, pero va a estar en tierra de mercaderes. Pero el rey Sedequías, que va a quedarse en el poder, va a ser como un cedro fuerte que se levanta, pero que le arrancan la cabeza y se va a quedar ahí sin nada. Entonces estaba hablando de dos reyes, y eso ya Ezequiel estaba profetizando un poco antes de que sea llevado cautivo. O sea, ya empezó a tocar en sus profecías. Claro, tal vez cuando escribió el libro ya él estaba en Babilonia, ¿no? Pero ya él había recibido estas revelaciones. Continuamos, vamos a terminar ya porque ya se nos va el tiempo. Nos falta poquito más, ¿no? 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el nombre de Sedequías. El que me hace justicia, puede ser, el que es justo para mí. Continuemos, versículo 18, 24 y 18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Miren, todo el tiempo, yo estoy pensando, ¿por qué Joaquín 3 meses y Sedequías 11 años? Esos 11 años fueron gracias a Daniel. Porque durante los 11 años este rey fue terrible, terrible. Fue rebelde. De los 11 años, 2 años o 3 años fueron guerra directa con Nabucodonosor. O sea, pónganle que los primeros 2, 3 años los que Sedequías fue fiel a Nabucodonosor, y después 2, 3 años él se rebelaba. Y Nabucodonosor tenía que enviar ya el ejército, pero Daniel le detenía. Porque para aquel entonces ya Nabucodonosor había entendido que el Dios de los hebreos era el Dios todopoderoso. Porque Daniel le había revelado su sueño.
su sueño de la estatua. Y estaba en ese enigma. Pero llegó un momento en que ya los babilonios también tienen sus leyes. Además, si ustedes leen el Ezequiel capítulo 17, que yo le leí hace rato, ahí dice que el problema del rey Sedequías fue su juramento. Él hizo un juramento con Nabucodonosor por su Dios. Fíjense que cuando se fue en la segunda deportación, cuando se fue Nabucodonosor y le puso como rey a Sedequías, le dijo que jure por su Dios que él no iba a traicionarle. Porque Nabucodonosor entendía, los judíos son fieles a su Dios, jura por tu Dios. Y el rey Sedequías juró por su Dios que no se rebelaría ante Nabucodonosor. Entonces, uno de los peores pecados que cometió fue menospreciar a su Dios, este rey Sedequías, ante los paganos. Eso fue lo que Ezequiel escribe, ¿no? Cuando nosotros vemos las cartas de Ezequiel, menospreciaron mi nombre ante los paganos, ante las naciones. Ofendieron mi nombre, hicieron que yo me quede como ridículo, porque un judío cuando hace una promesa ante el nombre del Eterno, ante una nación extranjera, tiene que cumplirlo. Pero ellos es como para defenderme del momento nomás. Entonces esa agua cree que qué clase de creyentes son. Entonces por eso las reglas también de Babilonia decían, las reglas de Hammurabi, ¿no? Decían que cuando alguien hace un juramento ante su deidad y no lo cumple, sí o sí, el que hizo el juramento, al que se le hizo el juramento, debe castigarlo. Entonces por eso Daniel, como estaba estudiando las leyes de Babilonia y también sabía que su rey en Judá transgredió un juramento ante paganos, no podía más detenerle. Lo siento. ¿Qué te dijo? Cuéntanos uno, ¿qué mensaje hay para el rey de Babilonia? Que la voluntad del Padre se tiene que hacer. ¿Cómo Daniel sabía que iba a ocurrir en Jerusalén? Porque Jeremías lo había escrito y había enviado una carta a los que estaban cautivos en Babilonia. Jeremías le envió una carta diciendo: Dios me dijo que Jerusalén va a ser destruida y que Nabucodonosor va a triunfar sobre ello. Entonces por eso esa respuesta le llegó al rey. ¿Me captaron? Es terrible. Una cosa similar ocurrió en el tiempo de Josué. Cuando Josué también le vienen los gabaonitas, ¿se acuerdan? Y ellos también, claro, le engañan a Josué, pero le dicen: haz un juramento de que no nos vas a hacer daño y que nosotros vamos a reinar con usted. Y Josué hizo un juramento. Después ellos se enteran de que eran los vecinos de ahí, maldito, pero ya hizo un juramento. Y los príncipes dicen que quieren vengarse, no podemos. Nosotros hicimos un juramento ante el nombre de nuestro Padre, del Eterno, con extranjero. Lo mismo hace Raad con Salmón y con el otro espía. Ellas también: júrenme, prométanme por su Dios de que no me van a matar cuando ustedes entren aquí. Entonces cuando uno hacía ese tipo de juramento era sagrado, pero este rey no respetó. Pero claro, eso estamos hablando ya más adelante, ¿no? Comento nomás lo terrible que fue. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira del Eterno contra Jerusalén, Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Acá dice que vino la ira de Nabucodonosor contra Jerusalén, ¿verdad? Lean pues. No, Nabucodonosor dice ahí, lean bien. No, ahí dice, vino pues la ira de Nabucodonosor contra Jerusalén. ¿O no dice así, no? No, ¿verdad? Entonces no, es Nabucodonosor el problema. ¿Se dan cuenta? El problema era Sedequías contra el Todopoderoso. Él ya se rebeló y había hecho un juramento. Vamos a la nota 20. Con eso terminamos. Ezequiel 17 es lo que él estaba diciendo. Este capítulo tiene grandes misterios. Solamente que es demasiado largo y
muy difícil de comprender. Pero en este capítulo dice el problema que hubo entre el rey Sedequías, el rey Nabucodonosor. Parábola la águila y la vid, dice. Parábola lo dice. Vino a mi palabra el Eterno diciendo: hijo de hombre, propone una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Dirás: así ha dicho el Eterno, el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, lo que está saliendo, ¿no? La siente de un cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra, la semilla del gen de David. Ahora yo estoy spoileando todavía. Y le puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de muchos ramajes, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmiento y echó mugrones. O sea, empezó a prosperar la vid. Pero el cedro, el águila le cortó su renuevo y se le quitó la cabeza y le tiró a una tierra de mercaderes. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Bueno, ahí la parábola. Ahora, ¿qué significa? El cedro fuerte y poderoso representa al rey Sedequías, que fue dejado por Nabucodonosor para que gobernara, para que hiciera lo que el Nabucodonosor quería. Pero él se rebela contra él, entonces Nabucodonosor le arrancó y le tiró en otra parte. La vid que fue sacada de la tierra, su semilla, dice, una semilla fue sacada de la tierra y fue llevada a otro lugar donde fue protegida, dice, fue cuidada, y donde miraba al águila desde lo alto, es el rey Joaquín. El rey Joaquín decidió rendirse, decidió entregarse, y por lo tanto recibió la protección del rey, y en Babilonia prosperó, creció, y hasta se llenó, dice, de prosperidad. Y después nosotros vemos que de ahí vienen otra vez la descendencia de Zorobabel y demás para poder nuevamente restaurar el país. Esto ya Ezequiel lo estaba viendo y lo estaba profetizando. Acá dice un poco la explicación. Dile: así ha dicho el Eterno, el Señor: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada, será prosperada, no se sacará del todo. Cuando el viento solano la toque, en los surcos de su vedor se secará. Y vino a mí palabra eterna diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significa estas cosas? No entendimos. Diles: he aquí que el rey de Babilonia, ahí ya explica, ¿no?, vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Joaquín y sus súbditos. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y le llevó consigo a los poderosos de la tierra. Ese era con Sedequías. Hizo un pacto, juramento, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice el Eterno, versículo 16, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con él, rompió. Y con el pacto hecho. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él, porque en aquel entonces el rey Sedequías confiaba en Faraón. Necao le mandó una nota diciendo: rebelate contra Nabucodonosor y nosotros vamos a ir a ayudarte.
para derrotarle. Vamos a hacer otra vez un ejército y vamos a unirnos y vamos a derrotarle. Entonces él, Necao me va a ayudar, Necao me va a ayudar. Ezequiel ya que le estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo? Y con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él. La batalla cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció, esta es la clave, menospreció el juramento y quebrantó el pacto cuando he aquí que había dado su mano y había hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Y después dice lo que va a hacer. ¿Entendimos ese punto? Entonces, esa historia se trataba de Sedequías y de Joaquín. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a continuar.